Es un privilegio enorme. ¿Saben en qué número de mensaje estamos de la serie La Pureza de la Iglesia? Estamos en el mensaje número 21. 21. Hemos repasado desde el 18 de febrero de este año lo que es la Iglesia. Hemos repasado también lo que es la unidad en la Iglesia, lo que es la autoridad en la Iglesia. Hemos recorrido sobre el tema de los pastores muchas semanas, el tema de los diáconos, el tema de las ovejas. ¿Se acuerdan del tema de las ovejas? 6 semanas hablando de los congregados, 6 semanas que nos lleva a nosotros, a Omar y a mí, con todo nuestro corazón, a anhelar que eso pueda ser puesto en papel, pueda ser editado, porque son 6 semanas, un material enorme para saber qué significa cuando uno llega a una iglesia, cuáles son sus responsabilidades, y quedamos en 13 responsabilidades de Hebreos 13, ¿se acuerdan? 6 semanas estuvimos recorriendo eso. Y bueno, ya estamos, como decir, si subimos a un monte estamos ya de bajada. Ahora vamos a ver el último punto de la pureza de la iglesia, son 7 puntos, y el último, en esta semana 21, sobre los dones espirituales. Todos hemos escuchado acá de los dones espirituales, ¿verdad? Y yo solamente lo que quiero hacer es estudiar contigo la Escritura y quizá refrescar o quizá aprender. He sido muy sorprendido con este punto. Y la verdad, vamos a tener unas semanas hablando de los dones espirituales. Como dije, es el mensaje 21 de la pureza de la iglesia, y este tema especial es muy importante. Escúchame bien, es muy importante para la iglesia, y confío que después de las 20 semanas que estamos tratando de poner la base para servir correctamente en la iglesia, estemos listos a tratar este tema. El cual, escúchenme bien, al no tener claridad sobre los dones espirituales, la iglesia no podrá, escúchenme bien, no podrá ser testimonio al mundo. Si una iglesia no tiene claro qué son los dones espirituales, no podrá ser testimonio al mundo. Esto es crítico y quiero empezar así para llamar tu atención. La iglesia, la cual la estableció el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento, es un organismo vivo. Los miembros son añadidos a la iglesia por una obra sobrenatural. ¿De quién es la obra sobrenatural? Del mismo Señor, regenerando. ¿Quién regenera? El mismo Señor. ¿Quién da fe para que tú creas? El mismo Señor. ¿Quién te da arrepentimiento? ¿Quién da arrepentimiento a las personas para incluirlas a la iglesia? Dios. Dios es una obra de Dios. ¿Pero para qué hace eso? Bueno, quiero empezar a entender contigo para qué hace eso. ¿Para qué hace eso? Y para eso quisiera recordar lo que pasó en el Antiguo Testamento. Lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito de Dios para Israel en el Antiguo Testamento? Quisiera que me acompañes a Isaías capítulo 49. Vamos a tomar esto a manera introductoria. Quiero que veas el recorrido bíblico para llegar bien al tema, al Nuevo Testamento, al tema de la iglesia y de los dones. ¿Cuál es el propósito de Dios para Israel? Isaías 49, 6 dice: poco es para mí, dice el Señor, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49 nos está hablando del encargo de Dios a Israel, y si tú ves bien cuál es el encargo, cuál es la misión de Israel, y siempre ha sido la misión de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Ser luz a las naciones. La misión de Israel siempre había sido llevar a las naciones a Dios.
Siempre esa era la mentalidad que tenía Dios hacia Israel. Mira Isaías 42:6, puedes hacer un paralelo. En 42:6 dice: yo Jehová, estoy leyendo 42:6 de Isaías, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, por luz de las naciones. Desde el versículo del capítulo 41, antes del capítulo 42 que había leído, llama a Israel su siervo. Escúcheme bien, esto es una diferencia muy fuerte para el Nuevo Testamento. Israel era el siervo, el hijo de Dios, todo el pueblo de Israel. Era su hijo, era su propiedad desde el Antiguo Testamento. Y llama a Israel su siervo. Mira el verso 8 del 41 de Isaías ahí al costado. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí. ¿Cómo me gusta eso? A quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo, verso 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo, eres tú, yo te escogí y no te deseché. Sin lugar a dudas, Israel tenía la misión de ser luz al mundo. Sin lugar a dudas. En los evangelios, ya entrando a los evangelios, Jesús llama a 12 discípulos, ¿verdad? ¿Te acuerdas los 12 discípulos? No los voy a nombrar aquí, pero tú los conoces. Jesús llama a los 12 discípulos. Quiero que vayas armando este pensamiento para entrar al núcleo del asunto. Llama a sus 12 discípulos. ¿Cuál era la misión de los 12 discípulos? La misión de los 12 discípulos no los llama para hacer un grupito pequeño, para estar con ellos simplemente y quedarse ahí. Los llama para darles una misión. ¿Cuál es la misión? Alcanzar el mundo. Y es ahí que puedes empalmar mentalmente del Antiguo Testamento a los Evangelios a Hechos capítulo 2, porque en Hechos capítulo 2 se inaugura. ¿Qué cosa se inaugura? La iglesia. Hechos capítulo 2 se inaugura la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ahí quiero ir contigo. Ahí tenemos que poner el punto. Ahí empieza la iglesia. En Hechos capítulo 2 empieza la iglesia. Mira la misión de la iglesia. Hechos 2 desde el verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Hermanos queridos, les ruego que me tengan paciencia para armar este tren de pensamiento. ¿Están bien? ¿Pueden tenerme paciencia hoy? Bueno, después de han tenido paciencia tantas semanas. Espero que hoy también. Hechos capítulo 2, verso 4. Escucha lo que pasó en Pentecostés, en ese único maravilloso día de la iglesia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban, obviamente, confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿qué dice ahí? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia. Estoy leyendo el verso 10. En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, escucha, las maravillas de Dios. Damas y caballeros, con la mentalidad del Antiguo Testamento, Israel usa las naciones. ¿Sabes lo que pasó con Israel? Llegó Jesús, llegó el Evangelio a 12 discípulos para que extiendan al mundo y llegó la iglesia. Se inaugura la iglesia con un llamado de Dios al mundo. Muy probable. ¿Te das cuenta el llamado de Dios al mundo? Se repartieron lenguas. ¿Por qué? Para que todos los que estaban ahí, que era toda una fiesta religiosa de todo el mundo, podían escuchar las maravillas de Dios, el Evangelio. Y empezó así se inauguró la iglesia, con una visión del mundo, misionera. Por eso que las misiones en una iglesia no debe ser un ministerio. La misión de la iglesia es el ADN de la iglesia. O sea, nosotros vivimos para las misiones. Esto no es un ministerio. No podemos tener un departamento de misiones. Nuestra vida
nuestra vida está en la iglesia cimentada por las misiones. Nuestra vida tiene que ser el evangelio. Y esto es muy importante, esto es del inicio de la iglesia, así empezó. Entonces la visión clara, con 2 dedos de frente, es que Dios quiere llegar a todo el mundo con el evangelio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Solamente déjame darte una nota ahí porque me encantó esto al leer Hechos 2. Te das cuenta que está gente de la región de Frigia que escuchaba el evangelio. Y es ahí muy probable donde se apertura, se da la semilla para que se abran las iglesias. ¿Te acuerdas que estamos estudiando Colosenses? ¿Te acuerdas que hemos mencionado Hierápolis, a la Odisea? ¿Se acuerdan? Ahí había gente que les llegó el evangelio. También menciona ahí Romanos. Es muy probable que haya llegado ahí a oído de gente que regrese a Roma y empiece ahí la iglesia. Esto es una bomba del evangelio. ¿Cómo empezó la iglesia? La iglesia empezó con la misión del mundo. Hermanos, esto es clarísimo y esto sí me gusta enfatizar porque nuestra vida tiene que ser así. Todo nuestro enfoque, todos nuestros recursos económicos, humanos y vida tiene que ir al evangelio. Esa es nuestra vida. Lo demás son añadidos, que lo vamos a hacer porque el Espíritu Santo, cuando entra en la vida de un creyente, decanta la ayuda, decanta el preocuparse por la gente. Pero el centro del evangelio es este. Si nosotros entendemos bien, vamos a estar en el rumbo que Dios quiere. Hoy, el trato pero más hábil que ha habido en la sociedad es desviar a la iglesia del centro de su misión. Y cuando desviamos a la iglesia del centro de su misión, vas a tener programas tan hermosos, tan agradables, tan emocionantes, tan lindos, llenos de colores, pero sin la esencia de Dios. Y damas y caballeros, lo que se hace en la carne, por muy voluntarioso que sea, como vamos a ver, no edifica a la iglesia. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Cada cosa que hagamos en la iglesia, en la carne, interrumpe el crecimiento de la iglesia. Correcto. Puedes tener números, ¿ah? No estoy hablando de números porque tú puedes tener iglesias de miles de inconversos. Pero una iglesia se forma en la base de las misiones. Nuestra vida. Tú tienes que salir a ver quién necesita el evangelio, pendiente de predicar el evangelio, pendiente de llevar a Cristo donde vayas. Esa es la vida de la iglesia. Cierro ahí paréntesis. Me encantó eso de ver las iglesias, pero justo estamos estudiando Colosenses, ¿verdad? Y se ha mencionado tanto de esto. Si Dios quiere que lleguemos, tenemos una misión clara. Ya vimos que el Antiguo Testamento le dijo a Israel, Israel tuvo un enorme problema que tú ya lo conoces, entonces Jesús viene, pone a los 12 discípulos, y los 12 discípulos de pronto en Hechos 2 empieza la iglesia con 120 personas y la misión es la misma, el mundo. El mundo. Con nuestra mirada en la iglesia ahora, ¿qué herramienta Dios le da a la iglesia para hacer este encargo imposible para el ser humano? ¿Qué herramienta le da? Damas y caballeros, la herramienta que Dios da para que la iglesia tome cartas en el asunto aquí y cumpla la misión es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Hechos 1:8? Reunieron a la iglesia, reunieron a la gente que estaba orando y les dijo, pero recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Aquí no dice primero uno, primero otro, primero otro. No. Acá dice en forma paralela. O sea, todo, a tiempo, fuera de tiempo, predica, lleva el evangelio. ¿Cuándo puedo hacer eso? ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Cuándo tengo luz verde de Dios? Cuando llega sobre mí, sobre ti, sobre la iglesia, sobre cada uno. La iglesia no es el local, la iglesia es la gente. Cuando llega sobre usted el Espíritu Santo, ¿qué cosa va a pasar? Llega el Espíritu Santo y te vas a volver más buenito. No, llega el Espíritu Santo y te va a tener un poder, una energía dinámica para llegar a la gente. Con el poder, la TNT pura del Evangelio, el poder, la dinamita del Evangelio. Entonces la herramienta que tenemos es el Espíritu Santo. Hermanos, en esta serie quiero exaltar a la tercera persona de la Trinidad que muy poco se exalta.
y que se tiene que exaltar de la misma manera que el Padre y el Hijo, porque son uno, es Dios, que es el Espíritu Santo. Y muchos toman al Espíritu Santo y blasfeman contra Dios. En esta serie quiero exaltar a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es el poder que da para que nosotros podamos llegar y cumplir la misión. Yo creo, y esto es un paréntesis, yo creo que si Dios me hubiera dicho, mira Jorge, y al grupo con que estás, yo voy a llegar en unos días, en cualquier momento, y voy a derramar sobre ti el Espíritu Santo, y a partir de ahí me vas a hacer testigo, y bueno, y espérame en Jerusalén, porque ahí se va a iniciar. Yo creo que si hubiera recibido ese encargo del Señor, y creo que tú también, estaríamos planeando dónde será el mejor lugar para la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál será el lugar más estratégico? ¿Dónde pondremos el local? ¿Qué haremos? Hay que planear porque Dios ya viene, hay que planear. Hermanos queridos, esta gente no planeó nada. Se sentó, esperó, oró y Dios cumplió. ¿Qué cosa quiero decir con eso? ¿Que están mal los planes? No. No quiero decir que los planes están mal, sino que para que nos demos cuenta, yo quiero que nos demos cuenta que la iglesia de Cristo es espiritual. Esto no es una empresa. No se maneja la iglesia como una empresa. La iglesia de Cristo es espiritual. Esta gente, claro, me lo hubieran dicho a mí, Jorge, vaya al Espíritu, yo estaría en qué lugar de Jerusalén, qué avenida sería más estratégico la iglesia. Esta gente se reunió, se metió, oró y esperó. Llegó el Espíritu Santo y fue una bomba. Hermanos queridos, la iglesia es el poder del Espíritu. Nuestras buenas intenciones quedan ahí. Si hacemos las cosas en forma carnal, como lo he dicho, no edificamos la iglesia de Cristo, edificamos nuestra iglesia. Esto es tan importante, hermanos, porque esto es crítico para la iglesia. Ustedes se van a dar cuenta. La iglesia es espiritual. Si capto esto, entonces, la iglesia, ¿por quién es manejada? ¿Por hombres? ¿Por pastores? Tiene que ser manejada por el Espíritu Santo. Es la herramienta, el mismo Dios manejando su iglesia. ¿Y cuál es el plan de Dios entonces para la iglesia? Escucha, llega el Espíritu Santo, nos da el poder para cumplir la misión, entonces nos vamos acercando al concepto. ¿Cuál es el plan de Dios entonces para la iglesia? Que todo miembro tenga una función según Dios lo ordena, la cual es una función espiritual. Ya estamos entrando al concepto de dones espirituales. Este tema le he titulado Los principios de los dones espirituales. Porque hay gente que quiere escuchar los dones espirituales, escuchar la explicación de todos los dones espirituales, pero si tú no entiendes esta base, si tú no entiendes la parte 1, no vas a entender la parte 2 ni la parte 3. Tenemos que empezar por el comienzo. Todo miembro tenga una función según Dios lo ordena. ¿Según qué? Dios lo ordena, la cual es función, la cual cada función es espiritual. Si usted es creyente, Dios le ha dado, como vamos a ver, un don para que usted lo ejerza espiritualmente en su iglesia. Vamos a 1 Corintios 12:7. Todavía estoy en la introducción. ¿Están bien ahí? Todavía estamos en introducción, 1 Corintios 12:7. Dice la Biblia en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cómo me gusta esa palabra? Estamos en introducción, en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que ya van a conocer el contexto, que es un desastre, a la iglesia de Corinto le está dando la explicación de los dones espirituales, porque en la iglesia de Corinto siempre preguntaban, sobre todo los verdaderos creyentes decían, pero esto no puede encajar, porque esto produce división, produce carnalidad, ¿por qué se manejan así las cosas? Entonces empiezan a preguntarle a Pablo, y Pablo empieza a responder, y aquí le empiezan a preguntar sobre los dones espirituales, y Pablo en el verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Déjame darte algunas implicancias aquí, para que tú vayas acomodando tu mente a lo que son los dones espirituales. Primera implicancia, escúchenme bien, todo miembro del cuerpo de Cristo
tiene un ministerio o servicio de acuerdo al don espiritual que Dios le ha dado. Es decir, escúchenme bien, todo miembro contribuye a la salud de ese cuerpo. ¿Escucharon lo que les dije? En una iglesia, cada persona que es añadida realmente por una conversión correcta, el Dios lo elige y lo llama a la iglesia, no es para que se siente los domingos, es porque Dios lo ha capacitado con un don espiritual para que ese cuerpo que es la iglesia funcione y tenga salud espiritual. Mira lo importante que es entender lo que son los dones espirituales. Quédate ahí en tu mente, voy a seguir avanzando. Segunda implicancia. Son dados los dones espirituales a cada miembro para provecho. ¿Ves ahí en 1 Corintios 12:7? Provecho. La palabra provecho es una palabra en griego que es sumperón, con M, sumperón. Y habla de beneficio mutuo. En el contexto es beneficio mutuo. El pastor, déjame darte una ilustración, el pastor ejerce su don, tú aprendes de su don, te beneficias de su don y tú beneficias al pastor con tu don, él aprende de tu don para perfeccionar su vida. Damas y caballeros, el propósito de los dones espirituales en la iglesia de Cristo es para ser uno en Él y que todos vean el amor de Dios. O sea, es unidad y amor. Los dones, estamos recorriendo cada vez más el concepto y ampliándolo más. El concepto de dones es para unidad y para amor. Déjame argumentarte esto. Juan 17:23. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad en la iglesia por 4 semanas? Estudiamos Juan 17 y en el versículo 23 dice esto. Yo en ellos, está hablando Jesús al Padre en su oración, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis amados de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana, Dios no solo quiere manifestar su persona en individuos. Escúchenme bien, por favor. Escúchenme bien, porque si nosotros decimos que es una iglesia bíblica, tenemos que respetar lo que dice la Biblia como máxima autoridad. Y Dios no solo quiere manifestar su persona en individuos, sino también en el cuerpo de Cristo. Que todos nosotros en unidad y amor caminemos como Cristo. Y ya van a darse cuenta lo importante que es esto. Déjame hacerte una ilustración. ¿Te acuerdas de Hechos capítulo 2 que la iglesia se inaugura? ¿Sabes lo que menciona la Biblia cuando se inaugura la iglesia? Que todos están llenos ¿de qué? Ahora, piensa conmigo, si estamos quedando que los dones espirituales son para que haya unidad y amor en la iglesia y que cada uno del cuerpo de Cristo, cada persona en conjunto en la iglesia tiene dones para bendecir a los otros y complementarnos y ser uno, o sea, ven a Cristo cuando estamos todos juntos porque nuestros dones nos benefician. ¿Se acuerdan de la palabra sumperón? Son para provecho, para beneficio mutuo, y de pronto nos juntamos y hay una iglesia que todos están llenos del Espíritu. ¿Cómo miraban a esa iglesia del primer siglo? Si todos están llenos del Espíritu, si todos cumplen su don, cada uno cumple su don espiritualmente, ¿cómo? ¿Cuál es el producto de esa iglesia? ¿Cuál es la conclusión de esa iglesia? Bueno, te digo la conclusión. Hechos 2:46 dice. Ahí está la conclusión de qué pasa cuando una iglesia está llena del Espíritu. ¿Qué quiere? Ya vamos a ver qué es eso. Llenos del Espíritu y cada uno cumple su función que Dios ha dado a través de su Espíritu. Mira lo que pasa, Hechos 2:46, y perseverando, unánimes. ¿Cómo perseveraban? Unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano querido,
el organismo vivo, cuando camina en unidad, es decir, cada uno, verdadero creyente, miembro de la iglesia, cumple el don que Dios le ha dado, que lo ha capacitado, está lleno del Espíritu, lo cumple espiritualmente. Esa iglesia es un impacto a los demás. ¿Y sabes lo que hace Dios? Agrega a los que deben ser salvos. Unidad y amor. Cuando cada creyente de esa iglesia cumple la función por la cual Dios lo puso ahí. ¿Nos faltará algún ingrediente a nosotros, Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, para que mostremos al mundo unidad y amor y que nuestra amada iglesia sea como los primeros cristianos, sea una iglesia que impacte? ¿Faltará algún ingrediente? ¿Tú crees que falta algún ingrediente hoy? Yo me puse a pensar eso, En realidad estaba leyendo a muchos autores para poder hacer el tema y uno de ellos mencionó esta pregunta y me hizo pensar. ¿Faltará algún ingrediente para que la iglesia aquí sea una iglesia que tenga unidad, amor y que impacte a los demás? ¿Faltará algún ingrediente? Y ¿sabes? Creo que hay un pequeño ingrediente que nos falta. Sí hay un ingrediente que nos falta para hacer el impacto de la iglesia del primer siglo, que estaban llenos del Espíritu. ¿Cuál es el ingrediente que nos falta? Escúchenme bien. El ingrediente que nos falta es que estemos en persecución. Damas y caballeros, tenemos un Perú tan libre para el evangelio que en las iglesias están llenas de paganos. Sí hay un filtro que nos falta. Porque cuando una iglesia es perseguida, la gente que no es sale como canchita afuera. Y el remanente vive consagrado para la gloria de Dios sin importar su vida, porque Cristo es su vida. Sí nos falta un ingrediente. No nos falta el Espíritu. No nos falta ser llenos del Espíritu, porque si eres creyente estás en el Espíritu Santo y vamos a aprender a ser llenos del Espíritu, que ya lo hemos visto la semana pasada. El ingrediente que falta a las iglesias para filtrar se llama persecución. O sea, que hoy día se aparezca Vizcarra, haga una ley y diga, bueno muchachos, a partir de hoy la iglesia cristiana es perseguida, los pastores son presos y aquel que se asome o ponga en su casa una silla para que se sienten a escuchar la palabra de Dios, preso. ¿Sabes lo que va a pasar? Vamos a hacer un impacto. Qué raro, ¿no? Ese es el ingrediente que nos falta. En el primer siglo había un tremendo problema, poner a Jesús como el Señor. Hoy tenemos una libertad que no sabemos manejarla. Y por eso tenemos que casi las iglesias, bueno, aquí no se va a hacer nunca eso. Pero las iglesias normalmente casi ruegan a la gente para que vengan a escuchar la palabra. O sea, le ponen lo mejor que quieran. Hay que pintar, hay que ponerle luces, hay que ponerle colores, que el ensamble sea más grande, que canten voces, que venga, no sé, el hijo de Pavarotti a cantar algo para que la gente lo atraigan. Hermanos queridos, si hubiera persecución, ¿estaríamos sentados en bancas de piedra, cantando sin ningún tipo de instrumento? ¿Estaríamos escuchando y orando porque hay hermanos que están presos, que lo han soltado, que han tenido que viajar, que han tenido que salir, que los han agredido? Así estaríamos. Estaríamos unidos en amor. Estamos esperando que haya una persecución para eso. Bueno, si la hay, ahí se ve quién es quién. En este momento, en esta iglesia, vibraban por el evangelio. Y su vida la habían entendido, que ya no vale, porque Cristo es su tesoro y su vida. Estamos en una época tan complicada, donde se puede predicar lo que sea y hablar lo que sea, sin entender la responsabilidad de la iglesia. Y cada uno, para la iglesia es sentarse en un lugar bonito, tomar su café en una cafetería,
escuchar lo que le gusta y lo que no le gusta se va. Y si hay fútbol, no hay que venir. Y si hay esto, tampoco, porque tengo opción. Hermanos queridos, la iglesia es de Cristo, la iglesia es el cuerpo y cuando nos unimos, hermanos queridos, estamos en unidad. Si tú eres de Cristo, tienes un don y esa unidad hace que todos vean el amor de Dios impacte. Tú no cumples, bueno, vamos a seguir con eso. Si yo no cumplo, vamos a seguir con eso. Sí, déjame darte otra implicancia. ¿Hasta ahí están bien? Es la introducción, es la introducción. Es la introducción. Utilizando la analogía del cuerpo, ya que estamos hablando del cuerpo de Cristo, hemos tomado 1 Corintios 12:7 como introducción. Quiero decirte que si un miembro, escúchame bien, si un miembro no funciona, ¿qué significa eso? ¿Qué significa si un miembro de la iglesia, uno, no funciona? ¿Qué significa que no funciona? Bueno, que es un inmaduro en la fe, que es un ocioso para las cosas del Señor, una ociosa para las cosas del Señor, que es infiel para cosas del Señor. ¿Sabe lo que pasa? Si uno no funciona, ¿sabe lo que pasa? El cuerpo se enferma. El cuerpo se enferma, retrasa el crecimiento y malogra el testimonio. ¿Qué te parece? Tremenda responsabilidad que usted y yo tenemos en la iglesia. ¿Qué cosa? Entrar a una iglesia es ir a un club. Entrar a la iglesia es, bueno, me siento bien con Dios y por eso me voy acá, me voy a esta iglesia, me gusta. Hermanos queridos, si un miembro de la iglesia no cumple su función espiritualmente, el cuerpo se enferma, retrasa el crecimiento y malogra el testimonio de la iglesia. Quiero darte un versículo del contexto, o sea, del cuerpo de la iglesia, y quiero seguir dándote algunas implicancias. Para mí es necesario que entiendas esta introducción. Efesios 4:13, por favor. Efesios 4:13. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿Lo tienes ahí el versículo? ¿De la plenitud de quién? En ese pasaje, que quiero que no lo pierdas, porque aquí está la implicación, creo yo, más importante. En este pasaje está hablando del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. O sea, no nos estamos yendo del punto que quiero llegar contigo de la iglesia. Dice ahí todos, hasta que todos. Como ya mencioné, Dios no solo quiere manifestar su persona en individuos, sino que también quiere manifestar su persona en el cuerpo. Y quizá eso está medio difuso, pero ahora lo vamos a aclarar porque esta implicancia es la más importante, creo yo, para la introducción. Escucha por favor. Los dones nos llevan a ser, mira el versículo, nos llevan a ser juntos a la medida y estatura de la plenitud ¿de quién? Por favor, tómalo en la mente porque aquí viene la mayor implicancia de esto. Los dones nos llevan a ser juntos a la medida, estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Sabes por qué Dios da dones a su iglesia? Para que seamos como cuerpo representantes de Cristo aquí. Escucha lo que te voy a decir. Cristo tuvo todos los dones que te voy a mencionar. Todos los dones que aparecen en la lista de dones en 1 Corintios 12 y Romanos 12, todos los dones los tuvo Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro que sí. Y Dios ha repartido a cada uno, según Él quiso, le dio la gana, dones a cada uno de sus hijos. Cada uno tiene dones que juntándose, ¿a quién van a ver? A Cristo. Damas y caballeros, Dios da los dones a su iglesia. Esto es lo más importante, para que juntos, para que en unidad y amor reflejemos solo un nombre. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Ser parte de una iglesia no es entrar a un club, no es entrar a un jugueteo. Tienes la responsabilidad. Si tú sabes que eres creyente, es la responsabilidad de que Dios te use de acuerdo al don que te ha dado
¿Para qué? ¿Para que seas más espiritual que la gente? ¿Para que todo el mundo te aplauda? ¿Para tener cargos, jerarquía? Esas son sonceras. Lo ha dado para que usted y yo porque yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí. ¿Por qué? ¿Porque somos tan buenos que nos necesitamos? No, porque juntos la gente puede ver y reflejar a nuestro amado Cristo. Imagínate lo que es ser miembro de una iglesia. Oye, hermanos, Iglesia Bíblica Gracia Soberana no puede bajar el estándar. No es que yo quiero ser miembro porque me gusta. No. La vida cristiana es una vida de responsabilidad y demanda. El que no quiere ser mandado por Cristo, hermanos queridos, la iglesia nunca puede abrazar a la gente para que no se vaya. El que quiere un club puede buscarlo. Pero el que quiere trabajar en unidad y amor, porque Cristo lo ha salvado, para la importancia de ser parte de una iglesia, que si un miembro del cuerpo, un miembro no cumple su función espiritual, y ahora voy a aclarar eso, ese cuerpo se enferma y no reflejamos a Cristo. ¿Por qué Dios da dones? Porque Cristo tuvo todos los dones. Tú veías a Cristo y tenía todos los dones que vamos a mencionar. Y como nos da a cada uno dones, al juntarnos, qué lógica, ¿no? Representamos a Cristo, pues. Es su iglesia, es su cuerpo. Él es la cabeza. Nosotros, el cuerpo. Esto es gigante, hermanos. Lógico, ¿por qué reparte dones a su iglesia? Ahora sí, entramos al texto. Vamos a 1 Corintios 12, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a ver los principios para los dones. 1 Corintios capítulo 12, verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Lo ves ahí? Entonces entramos al tema. Sabéis que cuando erais gentiles, dice Pablo a los Corintios, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Permíteme colocar los puntos para tener claro lo que vamos a desarrollar en algunas semanas. ¿Está bien? Estos son los puntos que vamos a desarrollar para conocer los dones espirituales. Yo veo caras ahí que quieren que, por favor, dime el don de lenguas, dime el don tal, dime el don. Espérate, tranquilos. Hoy día voy a presentar mi don. Don nadie. Ese es mi don. Don nadie. Me he desarrollado mucho en ese don, Permíteme colocar los puntos para tenerlo ordenado. El primer punto que vamos a tocar hoy son los principios para los dones espirituales. El segundo punto que vamos a tocar van a ser los dones espirituales de edificación. Dios ha dejado dones espirituales de edificación a su iglesia. Y en tercer lugar, vamos a tocar los dones espirituales de acreditación. Hay dones que se han utilizado para acreditar la apertura del Evangelio, los cuales ya no están vigentes hoy, pero eso lo vamos a tratar en ese punto. O sea que espérense un poquito. Pero hoy voy a hablarles del principio para los dones espirituales. Entonces, principio para los dones espirituales de edificación, los dones espirituales de acreditación. Calculo yo, en 3 semanas, supongo, vamos a tratar el tema de los dones espirituales. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Y si tú no vienes al primero, no vas a entender el segundo, y si no vienes al segundo, no vas a entender el tercero. Eso sí, bueno, es de más decirlo. Vamos a hablar, principio para los dones espirituales. Vamos ahí, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El primer principio para los dones espirituales es, ahí está en el texto, no ignoréis. No ignoremos. Por favor, mire el enfoque de lo crítico que es ignorar este tema para una iglesia. Mire el enfoque. Mire el verso 1. Dice ahí,
No quiero, hermanos, que ignoréis. Mira el verso 2. ¿Cómo empieza? Sabéis. ¿Ah? Ignorar, saber. Mira el verso 3. Por tanto os hago, ¿qué? Saber que nadie que hable por el Espíritu, etcétera, etcétera. Es decir, el apóstol da un enfoque de que para la iglesia este tema es muy importante. Y obviamente, si hemos atendido la introducción, es muy importante, porque si un miembro del cuerpo está fuera de sí en los dones, abusa los dones, porque hoy hay un abuso enorme de los dones, o aplica sus dones carnalmente, es decir, con su propia fuerza y no en Cristo, como vamos a ver, no edifica a la iglesia y se enferma. Qué crítico es esto. Entonces, no debemos ser ignorantes. Bueno, ahora sí voy a entrar un poquito al contexto. La carta a los Corintios, fue una de las primeras escritas en el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted? La carta a los Corintios fue una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento, aunque su tiempo es primario, o sea, fue una de las primeras cartas. Ya Satanás, al inaugurarse la iglesia, se había encargado de falsear muchas cosas. Muchas cosas. No olvides que el patio de juego de los demonios son las falsas enseñanzas. Eso hemos aprendido en 1 Timoteo, ¿te acuerdas? Déjame refrescarte 1 Timoteo 4:1, cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo por la iglesia de Éfeso, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos queridos, la doctrina de demonios no es una persona que se pare en un púlpito y diga, odio a Dios, soy demoníaco. Eso no. Si tú esperas eso, esperarás echado. No está hablando de eso. Doctrina de demonios no es alguien que diga, alabado sea Satanás y Dios. No, eso no, hay que estar chiflado para hacer eso. Y bueno, hay chiflados por ahí, ¿no? Claro que sí, los ves. Pero no, eso no está hablando. Lo que está hablando aquí es la sutileza de la falsa enseñanza. El patio de juego, como hemos aprendido en 1 Timoteo, de los demonios es la falsa enseñanza. Tú tienes una falsa enseñanza y ahí los demonios se deleitan. Falsean lo que para Dios es importante en la iglesia. ¿Qué cosa es importante? Imagínate, tú falseas el evangelio, le diluyes el evangelio. No hay que predicar. Hay que dar cosas, pero no le prediques, porque es proselitismo. Tú falseas el evangelio, Satanás se frota las manos. Falseas el evangelio, quitaste la base a la iglesia. Pablo dice, no ignoren porque tú falseas los dones y el cuerpo se enferma. Tú no conoces este tema bien y el cuerpo se enferma. Ese es el punto que quiero llegar contigo. Satanás falsifica el evangelio y lo que es valioso para la iglesia. Y falsifica, escúchame bien, falsifica los dones espirituales. Falsifica los dones del Espíritu. Si puede lograr la confusión. Esto es tan importante y te vas a dar cuenta y cómo se va a abrir nuestros ojos al mundo que vivimos hoy, cristiano. Si Satanás puede lograr la confusión en la iglesia y la emotividad primando la iglesia antes que la verdad, es una victoria satánica. Cuando una iglesia está confusa en esto y prima las emociones, el llanto, el tirarse al piso, el revolcarse, antes que la verdad, es una victoria satánica. La iglesia de Corinto tenía como la mayor debilidad el discernimiento. Tú lees la carta a Corinto y te das cuenta que de discernimiento, cero, jalado. Discernimiento espiritual. Dicho sea de paso, es un termómetro para nosotros en la madurez cristiana, ¿no? Nuestro discernimiento espiritual. Aparte, venían de una enseñanza mística los corintios, pagana y emotiva por su cultura. Entonces, si algún adivino o exorcista ambulante, si algún adivino o exorcista venía con un milagrito, pues ellos veían cómo funciona, entonces es. ¿Cómo funciona? Es. ¿Tú crees que hoy pase lo mismo? Déjame aplicarlo hoy. ¿Pasa lo mismo? Claro que sí. La gente ve a sinvergüenzas por ahí hablando lo que sea y de pronto dice algo y lo cumple ahí y le sale un milagrito y la gente, ¿cómo funciona? Cree, es. Imagínate, si tenemos esa ecuación, imagínate que se nos aparezca ahorita la Virgen de Guadalupe.
Ah, no, creo, ahora sí, me largo de acá, no soy pastor, la Virgen de Guadalupe. No puede. Bueno, eso tenían los corintios bien arraigado y por eso hay una lucha terrible. Hoy pasa lo mismo, porque funciona así. La gente cree que lo que es de Dios es lo que siempre agrada y siempre funciona. Por eso que ya no predican el evangelio, porque el evangelio correcto no agrada, es confrontativo y es terrible para tu oído y para el mío, y para nuestro corazón y para todos los corazones. Entonces hay que bajarle el nivel, hay que bajarle el nivel. Bueno, hoy pasa lo mismo. Lo que funciona es de Dios, lo que no funciona no es de Dios. Bueno, así pasaba la iglesia de Corinto, vivían en eso. Ya los corintios habían cometido muchos abusos espirituales. Si tú vas y revisas 1 Corintios 11, antes de llegar a este capítulo 12, ya tenían el abuso ¿de qué tema? De la cena del Señor. Se reunían a la cena del Señor y se metían unas borracheras increíbles. Y cada uno comía lo suyo y dejaba que el otro se muera de hambre, porque ustedes saben que había el 50% de la población del primer siglo era esclava y había una gran diferencia en algunos que llegaban. O sea, era un abuso increíble. No se reunían a hacer unidad, no se reunían por amor, no tenían ese fin, sino mostrar lo suyo. Un abuso impresionante y Pablo tiene que corregirlos en el capítulo 11. Y ahora Pablo empieza a contestar preguntas sobre los dones espirituales. Pues los verdaderos creyentes, ¿qué pasaba? Veían que los abusos de este tema llevaban no solo a contiendas, sino a confusiones espantosas. Entonces le preguntan, obviamente, toda la carta de Corinto vas a ver que son respuestas de Pablo. Tú vas a 1 Corintios 7 y le hablan a Pablo, oye Pablo, ¿un divorciado se puede casar? Oye Pablo, y empieza a contestar Pablo un montón de preguntas. Bueno, aquí le preguntan sobre los dones espirituales, porque los verdaderos creyentes decían, esto no puede ser, esto es una confusión horrible, algo pasa aquí. Entonces Pablo empieza a contestar. ¿Hoy tú crees que hay confusión en las iglesias? Espantosa, espantosa. Por ello, los corintios, para que no ignoren, Pablo dice, no ignoremos esto, tienen que saber una cosa. Y está en el verso 2. Siga conmigo el texto. Estamos hablando, no ignoremos. Verso 2. Sabéis, para que no ignores, Corinto, este tema de los dones, tienen que saber que cuando eran gentiles, se os extraviaba. ¿Ven ahí el verso 2 de 1 Corintios 12? Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Qué interesante frase. Escucha esto. Mira lo que dice el apóstol. Oye, no ignoren los dones espirituales. No ignoren. Ustedes saben, o sea, va a apelar a su razonamiento. Ustedes saben que cuando ustedes eran inconversos, se los llevaba como se llevan a ídolos mudos. Y esto es bien gráfico. El apóstol, en primer lugar, quiero que notes ahí, le habla en un juicio compasivo. ¿Qué significa eso? Es decir, los coloca como hermanos a todos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué coloca a todos como hermanos? Para darles la oportunidad de recapacitar en el espíritu y corregirse a los que son. Los coloca a todos como hermanos. Tiene un juicio compasivo. Con la gente no dice, no, este está abusando de los dones, inconverso. No. Los coloca a todos en un juicio compasivo para darle la oportunidad a los que son a arrepentirse. Y eso me ha enseñado tanto. Y en el espíritu y corregir. Esa frase, erais gentiles, ¿la ven ahí en el verso 2? ¿Sabéis que cuando erais gentiles, la ven ahí? Esa frase, lo que está diciendo es cuando eran inconversos, es lo que quiere decir. Kistemaker, un autor que va de la mano con William Hendricks en sus comentarios, dice, el término gentiles apunta a los días en que algunos miembros de la iglesia eran inconversos antes de dejar el paganismo. Lo que quiere decir, fin de la cita, lo que quiere decir Pablo es, ustedes saben su pasado religioso místico pagano. Y les pregunta, ¿y cómo era ese pasado? ¿Se acuerdan ustedes, Corinto? ¿Cómo era su pasado místico pagano, religioso? Los llevaban como se lleva a un ídolo. Ahora, la pregunta que cae de maduro es, ¿y cómo se ve un ídolo? ¿Cómo ve la Biblia un ídolo? Bueno, Salmo 115, 4. Déjame decirte qué es lo que quiere decir el apóstol aquí. Salmo 115, 4. Los ídolos de ellos, dice el salmista, son plata y oro. Es un texto muy importante este salmo. 115, 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Verso 5. Y escucha esta descripción, por favor, porque aquí está el centro. Los ídolos de ellos, estoy leyendo otra vez el verso 4, son plata y oro, obra de manos de hombres. Verso 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos,
mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Imagínate lo que es adorar un ídolo, ¿no? Verso 8. Y aquí está lo crítico, y este es el punto. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea, no solamente lo crítico es que un ídolo que tú adores tenga nariz y no huela, tenga oídos y no oiga, tenga vista y no vea. No es solo eso lo crítico, ni lo torpe, ¿verdad? Porque esto tiene un ingrediente de tontería. Porque estás adorando como que yo me ponga a adorar a la televisión, a este aparato, ¿no? O sea, tiene un toque de torpeza hacer eso. Pero no solo eso, lo crítico es que los que son así, los que son semejantes a ellos y confían en ellos, van a ser igual que ellos. O sea, ¿cómo es la gente que confía en los ídolos? Son ciegos, mudos, sordos, parece una canción, ciego, mudo, sordo. No estoy promocionando a ningún cantante acá, ¿no? Ciegos, mudos, sordos, no huelen ni perciben lo espiritual. O sea, lo crítico es que la gente no entiende lo espiritual, está perdida. ¿De verdad van a andar así? Es lo que dice Pablo a los Corintios. ¿De verdad van a andar así como estaban? En conclusión, mira el verso 3, ahí está la conclusión. Por tanto, ¿cómo empieza el verso 3? Entonces, cuando yo digo la conclusión, está en el texto, pues no se me ocurre a mí. Ahí está. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y acá quiero aclarar, porque mucha gente toma esto y lo toma mal. Porque no te olvides que lo que está haciendo es una conclusión de lo explicado en el versículo 2, ¿verdad? Porque habría que ser totalmente loco para creer, hermanos queridos, que aquí se refiere que alguien audiblemente no puede hacer una cosa u otra. O sea, ¿quién le va a decir a Jesús maldito? Porque eso es lo que dice acá, ¿no? O sea, ¿quién va a ser tan osado de pararse y decir Jesús maldito? Nadie, pues. O de lo contrario. Y por otro lado, ¿quién no puede decir a Jesús que es el Señor? O sea, ¿tú crees que un pagano no puede decir que Jesús es el Señor? Dile, pregúntale, ¿tú crees en Cristo? Claro, en mi Señor. Entonces, ¿a qué se refiere? Lo que se refiere es que está jalando la conclusión del verso 2. Entonces, Jorge, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Los paganos son ciegos y se dejan llevar por cualquier expresión mística y oculta y satánica. Ustedes, es lo que dice, no maldigan a Cristo haciendo pésimo el uso de los dones. Haciendo pésimo el uso de los dones espirituales. Pues Él es el Curios. La palabra que utiliza ahí para Señor en el verso 3 es Curios. Curios es amo. Él es mi dueño. Él es mi amo. Por favor, Corinto, entiendan bien. Si ustedes no ignoran este tema y lo manejan como paganos, están blasfemando, ofendiendo, llamándole maldito a Dios. Hermano, esto es terrible. ¿Por qué no puedes hacer eso? Porque si tú eres de Él, tú tienes que cumplir una función que Él te lo da. ¿Sabes cuántas veces se repite la palabra curio, Señor, en el Nuevo Testamento? Solo en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuántas veces se le dice a Jesús que Él es el amo? 700 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas, hermanos? ¿Y sabes cuántas veces se le dice que Él es el Salvador en el Nuevo Testamento? 10 veces. En todas sus formas. 10. Y 700, Señor. Entonces, ¿qué es más? ¿700 o 10? Para que sea tu Salvador, primero tiene que ser tu amo, tu dueño. Le dice Corinto, por favor, reaccionen. Tú tienes ignorancia de este tema. Si lo usas mal, estás diciéndole a Jesús, maldito. ¿Y por qué es tan grave? Porque Él es nuestro amo, pues. Si es tuyo, si de verdad eres creyente, Él es tu amo. Reacciona. ¿Y cuánto tendríamos que decir hoy para esta cultura? ¡Reaccionen! Entonces, si uso mal el don que Dios me da, lo puedo falsificar. Ay, ay, ay. Rotundo sí. A la iglesia de Corinto no le faltaban dones espirituales. Usted sabe eso, ¿verdad? La Biblia dice en Corinto que a la iglesia de Corinto no le faltaba ningún don espiritual. ¿Cómo podemos entender eso? No le faltaba
ningún don espiritual, como a toda iglesia, ¿no? Pero su carnalidad, su ocio a Cristo y su ignorancia espiritual había falsificado sus dones y lo había distorsionado. Hermanos queridos, todo lo que hagamos, y lo repito, en la carne es burla delante de Dios. Todo lo que hagamos en la carne es burla delante de Dios, es torpeza espiritual, es falsear. Déjame argumentarte esto con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el primero en su clase, si lo quieres poner así. Era un erudito de las Escrituras. Era un tipo que no solamente era un erudito, sino que tenía bien plantado su vida para la sociedad. Era un ejemplo para la sociedad. Pero todo eso, él no dijo, bueno, Dios llegó y me lo potenció y esas habilidades las hizo para... No, para él eso era un estorbo ante el Evangelio. Y mira lo que dice cuando llega a Corinto, en 1 Corintios 2:2. En 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Damas y caballeros, para él, sus capacidades en la carne eran un estorbo para desarrollar sus dones. Escucha lo que te estoy diciendo, pero déjame terminar la idea. Ahí no acaba. Déjame terminar la idea. Iglesia, si uso mi don en la carne, no edificaré al cuerpo de Cristo. Si usted usa su don en la carne, no edificará al cuerpo de Cristo. Una cosa, y esto quiero aclararlo bien, una cosa es tu habilidad natural y otra muy distinta, son los dones espirituales. Tengo un don. ¿Cuál es tu don? Hacer puré. ¿Así? Te voy a dar mi don. ¿Cuál es mi don? Hacer arroz con leche. Bueno, hoy día se cree algo así, ¿no? Bueno, esos no son dones espirituales. Esos son habilidades personales. Dios puede, como no, usar tus habilidades para mostrar su don poderoso en ti. Puede, como no puede. Déjame hacerte una ilustración aquí. ¿Está bien? ¿Ahí están bien? 2 personas están bien. ¿Ustedes están bien? ¿Sí? Cada vez, esto es una ilustración solamente para reforzar este punto, cada vez que yo tenía que exponer en el colegio o en la universidad, no dormía. Y cada vez que me paraba frente a la gente, me olvidaba de todo, pero de todo, hasta de mi nombre. Sudaba frío. Y a este inútil para hacer eso, Dios lo llamó a predicar. Pero hay hombres que pueden tener una capacidad de hablar en público increíble, pero no son predicadores. ¿Me dejo entender con la ilustración? Eso es. Una cosa son las habilidades naturales y otra cosa son los dones que Dios da. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Saben qué? Y déjame añadir algo. Nuestras capacidades naturales muchas veces son más un estorbo que ayuda para ser claramente utilizados por Dios. 4 cositas acá. ¿Cómo sé que el don que usted está utilizando? Si usted llega a Cristo, usted ya sabe claramente que tiene un don espiritual, lo ha visto aquí, no hay que ignorarlo. Si usted lo ignora, puede maldecir el nombre de Cristo, blasfemar el nombre de Cristo. Usted tiene que saber bien qué don tiene, cómo desarrollarlo espiritualmente. Dios se lo da. Pero Jorge, ¿cómo lo hago espiritualmente para no hacerlo carnal, para no aportar nada? Yo quiero que Dios me use. Solamente eso para edificación de su iglesia. Bueno, déjame darte 4 cositas rápidas para saber que es espiritual. En primer lugar, tu vida tiene que estar constantemente en oración. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin... O sea, no es que votemos al señor César de la congregación. Orar sin cesar, no dice. Orar sin cesar. Por si acaso, hay que explicar todo. 1 Tesalonicenses 5:17 dice eso, orad sin cesar. Lo primero que tienes que hacer es ser un hombre, una mujer
que constantemente esté comunicando con Dios, que esté hablando y que sea tu vida. En segundo lugar, para que sepas que el don que Dios te ha dado y lo vas a utilizar en una congregación es espiritual, es que tu vida esté consagrada a Él. ¿Te acuerdas de Romanos capítulo 12, verso 2? Donde dice que nos presentamos a Él como sacrificios vivos. Es decir, una vida consagrada a Él, sometida a su voluntad. No estamos hablando de gente que viene voluntariosa. Estamos hablando de gente consagrada, que escucha, entiende lo que Dios dice y se somete a la voluntad de Dios. Que anhela en su corazón toda su vida para Cristo. Consagración, Romanos 12:2, ahí lo pueden ver. Tercero, personas, y esto es muy importante, llenos del Espíritu Santo. Y ahora llenos del Espíritu Santo parece como algo místico, que hay que estar lleno del Espíritu quiere decir que estemos hablando casi volando, ¿verdad? Y que si yo hablo con Manuel de una canción, tengo que decirle, Manuel, aleluya, gloria a Dios, mira Manuel, la otra vez fui al médico, gloria a Dios, aleluya, amén, amén. No es así. No es así. Ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, está hablando de ser llenos de la palabra de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios. No estar poniendo vocabularios extraños, gloria a Dios. Ay, se murió mi tía, amén, gloria a Dios. O sea, no tengamos inteligencia para eso. Yo he escuchado predicadores que están predicando y dicen, bueno, porque sí, porque el hermano cayó en fornicación, aleluya. ¿Qué? ¿Qué es esto? No es hablar así lo que te hace lleno del Espíritu. Es tu vida en el conocimiento de la palabra de Dios. Efesios 5:18. Y en quinto lugar, y esto me encanta, en cuarto lugar, ya me salté. En cuarto lugar es andar en el Espíritu. Romanos 8:1 es bien interesante porque, ¿sabes cómo lo pone ahí? Andar en el Espíritu es constante. O sea, damas y caballeros, escúchenme bien. John MacArthur lo define muy bien en el comentario de Romanos. Esto es Romanos 8:1. Andar paso a paso. Paso a paso. Una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Andad en el Espíritu. Si yo tengo estas 4 cosas presentes en mi vida, hermanos queridos, lo que usted está haciendo como creyente en una congregación es servir con su don espiritual y justamente eso, en forma espiritual. Si yo utilizo mi don de predicación carnalmente, no edifico a la iglesia. ¿Está claro hasta ahí? Entonces no podemos ignorar esto. Nuestras capacidades naturales muchas veces son más un estorbo que una ayuda. Entonces ya nadie va a poder decir, bueno, yo tengo el don de hacer ejercicios. No, eso ya saben que no es don. Vamos al punto 2, la raíz. Ya vimos, no ignoréis, ahora la raíz. Primera de Corintios 12, verso 4 y 5, la raíz ahora. Y ustedes me van a decir cuál es la raíz de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones. Estoy leyendo 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es Él. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es Él. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es Él. Ahora, mira tu versículo, mira el versículo, por favor, mira, no te pierdas de esto. Versículo 4, hay diversidad de dones, pero ¿quién es el mismo? El Espíritu. Verso 5, hay diversidad de dones, pero ¿quién es el mismo? El Señor es el mismo. Verso 6, hay diversidad de dones o de operaciones, que es sinónimo, pero ¿quién es el mismo? Damas y caballeros, ¿quién es la raíz? La Trinidad. ¿La ves ahí? Señores, testigo de Jehová, ya que se está grabando esto, la Biblia no necesita decir Trinidad. La Trinidad es bíblica. ¿Lo ves ahí? Pero eso está claro. Captemos quién es la raíz. Es Dios, es la Trinidad en pleno, involucrada. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es la raíz de los dones espirituales. Imagínate la responsabilidad nuestra. Mira el verso 11, por favor, para complementar este versículo 4 y 5. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo, escúchenme bien el verso 11 de 1 Corintios 12, repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? Oye, hermanos, por favor, miren esto conmigo, esta belleza, esta aclaración para todas las personas, para todos los movimientos carismáticos, para todos los movimientos que no sé qué están haciendo con el abuso de dones espirituales. Escúchenme bien, escúchenme bien. Dice ahí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. ¿Quién es Él? Dios quiere. Es decir, lo que está diciendo aquí es que Dios te da el don que a Él le place, le da la gana. Le da la gana. Escuchen bien esto, por favor. Escuchen bien esto. Como Dios quiere. Como la Trinidad quiere. Usted tiene un don espiritual cuando llega a Cristo. Ahora vamos a ver en el siguiente punto que sí, cada uno tenemos dones espirituales. ¿Está bien? Pero tienes lo que Él quiere, no lo que tú quieras. Entonces, llega al punto de ridiculez extrema, porque esto ya no es ridiculez, esto es ridiculez extrema, estar buscando ciertos dones espectaculares. Colocamos estrategias, 3 pasos para hablar en lenguas. ¿Qué es esto? ¿Estamos burlándonos del Espíritu Santo? Colocamos, escúchenme bien esto porque esto es muy serio, nos reímos, pero esto es una tragedia, porque ya ni siquiera los líderes eclesiales saben distinguir si esto está bien o si no está bien. Escúchame, pasamos al punto de ridiculez extrema cuando estamos, busquemos este don, agarremos este don, persigamos este don. 3 pasos para hacer esto. Hace un tiempo estuve con Omar viendo un video de un señor llamado Sid Roth. Este hombre tiene un programa que se llama Es Sobrenatural y enseñó a la gente que estaba ahí, así como que yo les hago a ustedes, cómo hablar en lenguas. ¿Y saben lo que le dijo en el programa? Ese programa está grabado en YouTube, lo puedes ver, Sid Roth de Sobrenatural, y te vas a ir para atrás. Bueno, mejor no lo veas. Este hombre decía a la multitud, bueno, a la gente que estaba en su programa, tiene un programa de televisión. Dios mío, este hombre le decía a la multitud, bueno, llegó el momento de la práctica, vamos a hacer la práctica. Y decía, bueno, todo el mundo, no piensen. Primero no pienses. Vuélvete burro, no pienses, no pienses. Y ahora sí, empecemos. A la cuenta de 3, cree tú, porque tú tienes que ser como un niño para Dios. Cree tú que eres un niño y empieza a balbucear. Y la gente empezó. Yo no sé si esta gente es pagada. O sea, ¿saben lo que estaba pasando? Nos estaban hiriendo en nuestro intelecto. Nos estaban golpeando la razón. Nos estaban entorpeciendo la mente. Dios, ¿para qué me has dado mente? ¿Para qué? ¿Para qué puedo pensar si esta gente dice que no piense? Y que yo así voy a obtener el don. Damas y caballeros, escúchenme bien. En medio de risas, déjame decirles algo. Esto está grabado y quiero que quede bien grabado. Eso es un insulto al Espíritu Santo. Un insulto a la Trinidad. Un insulto al propósito de los dones espirituales. Es un insulto gravísimo. Y van a tener que rendir cuentas a Dios por la irresponsabilidad. Pablo dice, no ignoren esto. No ignoren. ¿Qué es esto? Dios da a todos sus hijos miembros del cuerpo dones. Él los reparte sobrenaturalmente y nosotros, cada vez que Dios te da tu don, ¿tú qué le dices? Amén, Señor. Porque tú me lo has dado y yo lo opero espiritualmente. No, la iglesia, como dije, no es una empresa. No es que porque tú tengas éxitos empresariales vas a venir a la iglesia y decir cómo se arma la iglesia. No es porque tú tengas éxitos en algún punto vienes a la iglesia a decir, bueno, como yo he sido un orador, entonces yo voy a ser el pastor que predica. No. O como yo he sido un exitoso en tal cosa, en tal otra, yo soy del ministerio tal. No. Hermanos queridos, la iglesia de Cristo, de mi Señor, de tu Curios, de tu amo, es espiritual. La maneja Él a su antojo. Él ha dado dones a su iglesia y nosotros vemos al hermano, la hermana con sus dones y decimos, amén, gracias porque te necesito. Yo lo necesito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo necesito? ¿Para que me vaya mejor en la vida? No, para reflejar todos juntos a Cristo, porque Cristo, los dones que hablemos, todos los tiene Cristo. Cuando todos nos juntamos, obviamente es lógico, representamos a... ¡Qué lógica! Mi mente queda satisfecha. Claro que sí, ya entendí por qué los dones espirituales están. Pero no puedo abusar de ellos, no los puedo hacer carnalmente.
El último punto, ya hemos visto, no ignoremos, ya hemos visto, ¿qué más? La raíz, y ahora déjame darte el verso 7 para ver su alcance. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Con ese texto empezamos en la introducción, ¿se acuerdan? Bueno, su alcance. Damas y caballeros, acá está el alcance. Cada creyente en Cristo tiene un don dado por Dios para sumperón. ¿Se acuerdan lo que es sumperón? Para beneficio mutuo, en unidad, para la unidad y para el amor. No para ti, no para que te gloríes tú, no para que seas más importante tú, no para que seas jerárquicamente tú. Es para aportar al cuerpo y todos juntos seamos uno y representemos a Cristo aquí en la tierra. Entonces, el alcance es que, si alguien pregunta, ¿todos los cristianos verdaderos tienen dones espirituales? Sí, todos. Al llegar el Espíritu Santo, ¿tu misión cuál es? Saber cuál es tus dones espirituales, saber cuál es tu don espiritual y aplicarlo a la iglesia espiritualmente, porque lo podrías aplicar carnalmente y ahí sí no edificas, enfermamos, le quitamos la salud a la iglesia y no somos testimonio. Hay mucha gente hoy que aplican sus dones. Escúchame bien esto, por favor. Los dones espirituales no tienen nada que ver con tu carácter cristiano. Una cosa son los frutos del Espíritu y otra cosa son los dones espirituales. No quiere decir que porque tú tengas 20 dones espirituales ya eres más espiritual que la persona que está acá. No, no, no. Eso no da tu termómetro de tu condición espiritual. Tú puedes aplicar tu don espiritual en la carne. Es decir, de acuerdo a ti y no de acuerdo a Dios. Si la iglesia no tiene claro esto, si la iglesia no entiende bien esto, entonces es una confusión espantosa, espantosa. Pablo, ¿todos los creyentes tienen dones? ¿Usted qué le respondería a la iglesia de Corinto? Sí, claro que sí, contundentemente sí. Pablo, ¿cuáles son los dones? ¿Quieren saber cuáles son los dones? Próxima semana, seguimos.